Escucha con atención. Antes de que existieran los templos, antes de que los hombres escribieran el nombre de los dioses sobre piedra, antes incluso de que la humanidad levantara ciudades y olvidara el lenguaje de las estrellas, ya existía una fuerza silenciosa respirando dentro de cada ser vivo. Una energía antigua, invisible, eterna. Los sabios de Oriente la llamaron Chi. Los místicos egipcios hablaron de ella como la llama del Ka. Los alquimistas medievales la ocultaron entre símbolos y códices prohibidos, y los antiguos guardianes del desierto susurraban que esa fuerza era el verdadero rostro del Creador viviendo dentro del hombre. Pero el mundo moderno te enseñó a ignorarla. Te convencieron de que eres un cuerpo limitado, un nombre, una historia, un conjunto de recuerdos y heridas. Sin embargo, hay algo dentro de ti que jamás ha envejecido, algo que existía antes de tu primer aliento, y esa presencia está despertando. Cierra los ojos por un instante e imagina una chispa diminuta ardiendo en el centro de tu pecho. No una llama física, sino una vibración, una conciencia viva. Siente cómo palpita lentamente, como si tuviera memoria propia. Esa chispa es el núcleo oculto de tu energía espiritual. La mayoría de las personas viven toda su existencia sin escucharla. Caminan por el mundo dormidas, reaccionando mecánicamente a los eventos, consumidas por el miedo, la ansiedad y el ruido interminable de sus pensamientos. Pero aquellos que despiertan comienzan a notar algo extraño. Sus emociones alteran los espacios. Sus pensamientos parecen atraer acontecimientos. Las coincidencias empiezan a multiplicarse. Las personas aparecen en el momento exacto. Las puertas correctas se abren y el universo entero parece responder a una frecuencia invisible que nace desde su interior. No se trata de magia en el sentido infantil que imagina la mente humana. Es algo mucho más profundo. La realidad no es tan sólida como crees. Todo lo que existe vibra. Tu cuerpo vibra. Tus pensamientos vibran. Tus emociones emiten frecuencias constantes. Cada palabra pronunciada deja una huella energética en el tejido invisible del mundo. Los antiguos iniciados comprendieron un secreto aterrador. El ser humano no observa la realidad, la influencia constantemente. Por eso dos personas pueden vivir en el mismo lugar y experimentar mundos completamente distintos. Una vive atrapada en la escasez, el caos y el sufrimiento. La otra encuentra oportunidades, sincronías y expansión. La diferencia no siempre está afuera. La diferencia vibra dentro. Tu energía espiritual es como un faro silencioso proyectándose hacia el universo a cada segundo. Y aquello que sostienes de manera persistente en tu interior comienza lentamente a tomar forma en el exterior. Pero existe una razón por la que este conocimiento fue ocultado durante siglos. Porque un ser humano consciente de su poder interior deja de ser fácil de controlar. Quien domina su energía ya no obedece al miedo colectivo. Ya no se mueve únicamente por supervivencia. Ya no acepta límites impuestos por otros. Empieza a recordar. Y cuando alguien recuerda quién es realmente, el mundo entero cambia frente a sus ojos. Los antiguos manuscritos herméticos enseñaban que el universo es una mente viviente, una red infinita de conciencia donde todo está conectado. Nada ocurre de manera aislada. Cada emoción que alimentas se convierte en una señal. Cada pensamiento repetido fortalece una corriente invisible. Cada creencia profunda moldea la arquitectura secreta de tu destino. Observa tu vida cuidadosamente. Aquello que temes suele perseguirte. Aquello que odias regresa una y otra vez. Aquello que amas profundamente comienza a acercarse lentamente hacia ti. No es casualidad. Tu energía interna funciona como un imán espiritual. Y aquí comienza el verdadero misterio. Porque la mayoría de las personas intentan transformar su realidad actuando únicamente sobre el mundo exterior.
Cambian de trabajo, de pareja, de ciudad, de apariencia, pero continúan cargando la misma vibración interna. Entonces la historia se repite con distintos rostros. El iniciado comprende algo diferente, entiende que la transformación auténtica empieza dentro. Cuando la energía cambia, la realidad responde. Por eso los antiguos maestros dedicaban años enteros al silencio, la meditación y el dominio emocional. Sabían que un pensamiento sostenido con suficiente intensidad puede alterar el curso de una vida entera, y tú ya has experimentado esto antes. Hubo momentos donde sentiste una extraña certeza antes de que algo ocurriera, instantes donde pensaste en alguien y esa persona apareció. Sueños que parecían anunciar acontecimientos futuros, lugares cuya energía podía sentirse apenas entrar. Nada de eso fue imaginación. La conciencia humana posee capacidades que el mundo racional aún no comprende completamente, pero existe una advertencia: la energía espiritual amplifica todo, la luz y la oscuridad. Si dentro de ti habita miedo constante, resentimiento o destrucción, esa frecuencia comenzará también a manifestarse lentamente en tu entorno. Por eso el dominio espiritual exige responsabilidad. No basta con desear. Debes convertirte en aquello que quieres atraer. Debes aprender a purificar tu mente como un alquimista purifica el oro en el fuego. Y ese camino comienza ahora. Porque mientras escuchas estas palabras, algo antiguo dentro de ti está recordando. La llama invisible ha comenzado a despertar. Existe un lugar al que ningún hombre puede entrar contigo. Un santuario oculto detrás de tus pensamientos, más profundo que tus recuerdos, más antiguo que tu propia identidad. Un espacio silencioso donde la energía espiritual adopta su forma más pura. Los antiguos maestros lo llamaban el templo interior. No estaba construido con piedra, no tenía puertas ni altares visibles. Y sin embargo, desde ese lugar invisible nacían los destinos de los hombres. La mayoría pasa toda su vida sin descubrirlo, porque el ruido del mundo exterior es ensordecedor. Las voces, las preocupaciones, la ansiedad constante, las pantallas brillando día y noche, el miedo colectivo transmitido como una enfermedad invisible. Todo está diseñado para mantener tu conciencia enfocada hacia afuera, pero el verdadero poder jamás se encuentra afuera. Siempre estuvo dentro. Imagina por un instante un lago completamente quieto bajo la luz de la luna. Cuando el agua permanece en calma, puede reflejar perfectamente el cielo. Pero si la superficie es agitada constantemente, el reflejo desaparece. Tu mente funciona igual. Una conciencia perturbada no puede percibir la verdad espiritual. Por eso los sabios antiguos buscaban el silencio. No porque temieran al mundo, sino porque comprendían que en el silencio la energía interior comienza a revelarse. Cuando un ser humano aprende a detener el caos mental, ocurre algo extraordinario. Empieza a escuchar. Primero, escucha sus propios pensamientos ocultos. Luego, escucha sus emociones verdaderas. Después, percibe las corrientes energéticas que atraviesan cada lugar y cada persona. Y finalmente, escucha la voz profunda de su propia esencia. Esa voz no habla con palabras, habla con intuiciones, con visiones repentinas, con presentimientos imposibles de explicar, con una certeza silenciosa que parece venir de un lugar más allá del razonamiento. Ese es el lenguaje del templo interior, pero existe un enemigo que protege la entrada hacia ese santuario: el miedo. El miedo es la barrera energética más poderosa que existe dentro del ser humano. No solo debilita tu espíritu, también distorsiona tu percepción de la realidad. Cuando vives atrapado en el miedo, tu energía se fragmenta, tu mente pierde claridad, tu cuerpo se debilita, tu intuición se apaga.
y comienzas a vibrar en frecuencias densas que atraen más caos hacia tu vida. Por eso tantas personas sienten que viven atrapadas en ciclos interminables. Cambian las circunstancias, pero la sensación interior permanece igual, porque aquello que no transformas dentro de ti termina manifestándose afuera una y otra vez. Los antiguos iniciados enseñaban que cada emoción genera una arquitectura energética alrededor del alma. La ira crea fuego destructivo, la culpa crea cadenas invisibles, la tristeza prolongada consume lentamente la vitalidad espiritual, pero la gratitud expande la energía, la compasión armoniza la mente y el amor consciente eleva la vibración hasta niveles capaces de transformar profundamente la realidad. Ahora escucha esto con atención. Tu energía espiritual responde más a lo que sientes profundamente que a lo que dices superficialmente. Muchos pronuncian palabras positivas mientras en su interior habita el miedo. Muchos desean abundancia mientras vibran constantemente en escasez. Muchos buscan amor mientras guardan heridas sin sanar. El universo invisible no responde únicamente a tus deseos, responde a tu frecuencia verdadera. Por eso el trabajo espiritual comienza enfrentando la oscuridad interior, no huyendo de ella. Los maestros antiguos descendían voluntariamente hacia las profundidades de su propia mente para observar aquello que ocultaban incluso de sí mismos. Sus traumas, sus resentimientos, sus deseos ocultos, sus heridas más antiguas, porque sabían un secreto peligroso, aquello que permanece inconsciente, controla tu vida desde las sombras, y aquí comienza la verdadera alquimia espiritual. El iniciado aprende a observar sus emociones sin convertirse en ellas. Comprende que no es su miedo, no es su ansiedad, no es su ira, no es la voz caótica de sus pensamientos. Existe algo más profundo observando detrás de todo eso, una presencia silenciosa, eterna, inalterable. Esa presencia es tu conciencia verdadera, y cuanto más contacto haces con ella, más poder recuperas sobre tu realidad. Por eso algunos seres humanos poseen una calma imposible, incluso en medio del caos. No es porque sus vidas sean perfectas, es porque encontraron el centro de su templo interior. Mientras el mundo se derrumba alrededor de ellos, permanecen conectados con una fuerza superior. Ahora imagina lo que ocurriría si millones de personas despertaran esa conexión al mismo tiempo. Las estructuras construidas sobre el miedo comenzarían a fracturarse. La manipulación perdería poder. La conciencia colectiva cambiaría lentamente de frecuencia. Porque la energía espiritual no solo transforma individuos, también transforma mundos. Y aunque aún no lo percibas completamente, algo dentro de ti ya comenzó este proceso. Tal vez por eso llegaste hasta aquí. Tal vez una parte antigua de tu espíritu reconoció estas palabras antes incluso de escucharlas. Nada ocurre por accidente. Cada ser humano que inicia el camino hacia su templo interior siente primero un llamado inexplicable, una sensación de que existe algo más allá de la realidad visible. Ese llamado es real, y cuanto más lo ignoras, más vacío se vuelve el mundo exterior. Pero cuando decides escucharlo, las puertas comienzan a abrirse, sincronicidades aparecen, la percepción cambia, tu energía se vuelve más intensa y empiezas a descubrir que el universo entero parece responder a tu transformación interior. Porque el templo siempre estuvo esperando el momento exacto en que recordaras cómo regresar a él. Todo en el universo vibra, las estrellas vibran, los océanos vibran, la tierra bajo tus pies emite pulsos invisibles. Incluso el vacío aparente del espacio está lleno de movimiento. Nada permanece inmóvil, y tú tampoco. Aunque tus ojos perciban un cuerpo sólido, en realidad eres un campo de energía en constante transformación. Cada pensamiento genera impulsos eléctricos, cada emoción altera tu frecuencia,
Cada recuerdo deja marcas invisibles flotando dentro de tu conciencia. Los antiguos sabios comprendieron esto mucho antes de que existieran las máquinas modernas. Por eso hablaban de armonía, no como una metáfora espiritual, sino como una ley universal. Cuando tu energía entra en armonía con ciertas frecuencias, comienzas a atraer experiencias equivalentes. Y cuando vibras en desorden interior, la realidad refleja ese caos como un espejo silencioso. Observa la naturaleza. Un bosque saludable vibra diferente a un lugar devastado. Un templo antiguo posee una energía distinta a una ciudad llena de desesperación. Incluso las personas emiten presencias que pueden sentirse sin necesidad de palabras. ¿Has experimentado esto antes? Entraste a un lugar y sentiste incomodidad inmediata sin saber por qué. Conociste a alguien cuya presencia transmitía paz instantánea. O quizás sentiste agotamiento después de convivir con ciertas personas. Eso ocurre porque la energía espiritual puede percibirse. Aunque el mundo moderno intente reducir todo a materia y lógica, el ser humano continúa sintiendo frecuencias invisibles constantemente. Tu intuición es un receptor energético, y cuanto más despierta tu conciencia, más sensible te vuelves a esas vibraciones ocultas. Pero existe algo aún más profundo. La frecuencia que sostienes de manera continua no solo afecta cómo te sientes, también altera aquello que permites entrar en tu realidad. Los antiguos iniciados enseñaban que la vida funciona como un eco vibracional. Lo semejante atrae lo semejante. El miedo llama más miedo. La violencia alimenta más violencia. La desesperación abre puertas hacia experiencias destructivas, pero también ocurre lo contrario. La claridad atrae oportunidades, la serenidad fortalece la percepción y una conciencia elevada comienza a sincronizarse con eventos extraordinarios. Por eso algunas personas parecen vivir rodeadas de milagros, mientras otras permanecen atrapadas en ciclos de sufrimiento interminable. La mayoría cree que todo es suerte, pero los guardianes de los antiguos conocimientos sabían otra verdad. La realidad responde a la frecuencia interna del ser humano. Y aquí aparece uno de los secretos más poderosos jamás ocultados. Las emociones intensas son combustible espiritual. Aquello que sientes profundamente amplifica tu energía. Por eso un pensamiento acompañado de emoción posee mucho más poder que un pensamiento vacío. El universo invisible no escucha solamente tus palabras, escucha la vibración emocional que las sostiene. Si dices quiero abundancia, mientras dentro de ti vibra el miedo a perderlo todo, la frecuencia dominante seguirá siendo el miedo. Si dices quiero paz, pero alimentas constantemente resentimiento y odio, tu energía permanecerá atrapada en conflicto. El iniciado comprende que debe purificar primero su frecuencia interior antes de intentar transformar el mundo exterior. Y este proceso no es sencillo, porque el ser humano carga energías acumuladas durante años, heridas antiguas, traumas silenciosos, palabras destructivas escuchadas desde la infancia, creencias implantadas lentamente por la sociedad. Todo eso forma capas energéticas alrededor de la conciencia, capas que distorsionan la frecuencia original del alma. Por eso tantas personas olvidan quiénes son realmente. Viven desconectadas de su esencia, reaccionando automáticamente a estímulos externos, consumiendo ansiedad colectiva como si fuera alimento espiritual. Pero llega un momento, un instante misterioso en la vida de algunos seres humanos, donde algo comienza a romperse. La vieja identidad deja de sentirse suficiente. Las distracciones ya no llenan el vacío y nace una necesidad profunda de encontrar algo auténtico. Ese es el comienzo del despertar vibracional. La conciencia empieza a recordar, y cuando eso ocurre, ciertas cosas cambian para siempre. El iniciado comienza a cuidar aquello que consume, porque entiende que todo afecta la frecuencia. Las palabras afectan la frecuencia. La música afecta la frecuencia.
Los lugares afectan la frecuencia. Las personas afectan la frecuencia. Incluso los pensamientos repetitivos alteran lentamente el campo energético que rodea tu existencia. Por eso los antiguos maestros protegían cuidadosamente su mente. Sabían que donde colocas tu atención, colocas también tu energía, y aquello que alimentas energéticamente termina creciendo. Si alimentas miedo, el miedo se fortalece. Si alimentas odio, el odio toma forma. Pero si alimentas conciencia, claridad y propósito, tu energía comienza a expandirse de maneras inimaginables. Ahora escucha esto cuidadosamente. Tu espíritu posee una frecuencia natural de equilibrio. Cuando eras niño, antes de absorber el miedo colectivo del mundo, estabas más cerca de ella. Por eso la infancia posee momentos de percepción pura, intuición intensa y asombro genuino. Pero el sistema lentamente enseña a olvidar. Te enseña a desconectarte de tu intuición, a ignorar tus percepciones profundas, a obedecer únicamente lo visible. Sin embargo, la frecuencia original nunca desaparece completamente. Permanece dormida, esperando. Y cuanto más silencio cultivas, más comienzas a escucharla nuevamente. Algunas personas sienten este despertar durante la meditación. Otras lo experimentan en sueños. Algunos lo descubren después de atravesar sufrimiento profundo, porque a veces el dolor rompe las capas que mantenían dormida la conciencia, y entonces ocurre algo extraordinario. El ser humano empieza a percibir el mundo de manera distinta. Las sincronías aumentan, la intuición se vuelve precisa, las emociones ajenas pueden sentirse con intensidad. Los lugares parecen hablar energéticamente y el universo entero comienza a revelar patrones invisibles que antes permanecían ocultos. No estás imaginándolo, tu percepción se está afinando. La frecuencia oculta comienza a despertar dentro de ti, y cuando aprendes a dominarla, la realidad jamás vuelve a verse igual. Toda transformación espiritual tiene un precio. Ningún ser humano atraviesa las puertas del despertar sin antes enfrentarse a las fuerzas que intentan mantenerlo dormido. Porque cuando una conciencia comienza a expandirse, algo antiguo se agita en las sombras. Los antiguos maestros lo llamaban los guardianes del umbral. No eran criaturas físicas en el sentido común de la palabra, eran fuerzas, corrientes invisibles que aparecen justo antes de que el iniciado alcance un nivel más profundo de comprensión. Y aunque muchos jamás los reconocen, todos los seres humanos se encuentran con ellos tarde o temprano. El primer guardián es la duda. Aparece silenciosamente cuando comienzas a despertar. Una voz interna que susurra: esto no es real, estás imaginando cosas. Vuelve a lo conocido. La duda intenta mantener intacta la vieja identidad. Porque cada vez que expandes tu conciencia, una parte antigua de ti comienza a morir, y el ego teme desaparecer. Comprende esto: el ego no es tu enemigo, pero tampoco es tu verdadero ser. Es una estructura construida con recuerdos, heridas, miedos y máscaras. Una identidad creada para sobrevivir dentro del mundo material. Pero cuando empiezas a recordar tu naturaleza espiritual, el ego siente peligro. Entonces crea resistencia. Por eso muchas personas abandonan el camino justo antes de transformarse, porque la mente busca desesperadamente regresar a lo familiar, incluso si lo familiar es sufrimiento. El segundo guardián es el miedo al vacío. Existe un instante en el despertar espiritual donde las viejas creencias comienzan a derrumbarse. Las certezas desaparecen. Las ilusiones pierden fuerza. Y durante un breve momento, el iniciado siente que no queda nada. Ese vacío puede ser aterrador, porque el ser humano fue entrenado para identificarse con pensamientos, posesiones y roles externos. Pero cuando todo eso comienza a desmoronarse, surge una pregunta silenciosa: si no soy mis pensamientos, entonces, ¿quién soy?
Muchos retroceden aquí, buscan nuevamente distracciones, ruido, consumo, rutinas automáticas, cualquier cosa que los aleje del silencio profundo donde habita la verdad. Pero los antiguos sabían algo extraordinario. El vacío no es destrucción, es nacimiento, porque solo cuando el recipiente queda vacío puede llenarse con una conciencia más elevada. El tercer guardián es la energía colectiva, y este es quizá el más poderoso de todos. La mayoría de los seres humanos viven atrapados dentro de corrientes emocionales masivas que ni siquiera perciben. Miedo colectivo, ira colectiva, ansiedad colectiva, deseos implantados constantemente por el entorno. Es como un océano invisible arrastrando millones de mentes al mismo tiempo. Por eso despertar requiere aislamiento interior. No necesariamente alejarte físicamente del mundo, sino aprender a no absorber automáticamente cada frecuencia que te rodea. El iniciado aprende a observar sin dejarse arrastrar. Comprende que muchas emociones que siente ni siquiera le pertenecen, porque las energías también se contagian. Una habitación llena de ira puede alterar tu estado interno. Una multitud dominada por el miedo puede debilitar tu claridad mental. Una persona cargada de oscuridad emocional puede drenar lentamente tu energía. Y aquí aparece un conocimiento que las antiguas escuelas ocultaban cuidadosamente. La atención humana es energía espiritual concentrada. Aquello a lo que entregas tu atención alimenta tu realidad. Por eso existen fuerzas luchando constantemente por controlar tu enfoque. Pantallas interminables, información caótica, miedo constante, distracción perpetua. Un ser humano distraído jamás escucha su espíritu, y un ser humano desconectado de su esencia es fácil de manipular. Pero cuando recuperas el control de tu atención, algo cambia profundamente. Tu energía deja de dispersarse. Tu mente comienza a volverse más poderosa. Tu intuición se fortalece y el ruido externo pierde dominio sobre tu conciencia. Entonces los guardianes del umbral se vuelven más intensos, porque cada paso hacia la lucidez rompe cadenas invisibles. Muchos experimentan esto como crisis internas. Viejas relaciones comienzan a desaparecer. Hábitos destructivos salen a la superficie. Conflictos emocionales ocultos emergen inesperadamente. No es casualidad. La energía espiritual siempre expulsa aquello que ya no está en armonía contigo. Por eso el despertar no siempre se siente luminoso al principio. A veces se parece más a un incendio, una destrucción necesaria. Los alquimistas antiguos representaban este proceso con el símbolo del fuego. Sabían que el oro no puede purificarse sin atravesar altas temperaturas. El alma humana tampoco. Debes atravesar tus sombras para recuperar tu verdadera frecuencia. Y aquí existe una verdad difícil de aceptar. Muchos quieren poder espiritual, pero pocos desean transformarse realmente. Porque transformarse significa abandonar identidades viejas. Significa dejar atrás ciertas personas. Significa mirar directamente heridas que llevaban años ocultas. El despertar exige honestidad absoluta contigo mismo. No puedes engañar a tu energía, puedes mentirle al mundo, puedes fingir frente a otros, pero tu frecuencia siempre revela quién eres realmente. Y cuanto más avanzas en este camino, más sensible te vuelves a esa verdad. Empiezas a percibir máscaras, a sentir intenciones ocultas, a reconocer cuando alguien habla desde la autenticidad o desde el vacío, porque tu conciencia comienza a ver más allá de las apariencias. Ese es el regalo que existe detrás de los guardianes del umbral: claridad, una percepción más profunda de la realidad, pero antes debes cruzar la puerta, y toda puerta espiritual exige una decisión: continuar dormido o atravesar el miedo y recordar quién eres verdaderamente.
Muchos escucharán este llamado y retrocederán, pero algunos sentirán que algo arde dentro de ellos mientras escuchan estas palabras, como si una memoria antigua despertara lentamente. Si eres uno de ellos, entiende esto: los guardianes no aparecieron para destruirte, aparecieron para comprobar si estás listo para despertar. Existe un conocimiento que fue protegido durante siglos en cámaras ocultas, templos sellados y manuscritos prohibidos. Una verdad tan poderosa que muchas civilizaciones la cubrieron con símbolos, metáforas y rituales para impedir que cayera en manos inconscientes. La verdad es esta: el ser humano no es únicamente un habitante del universo, es un participante activo en su creación. Cada pensamiento sostenido, cada emoción repetida y cada creencia profundamente arraigada actúan como herramientas invisibles moldeando la realidad que experimentas día tras día. Eres más parecido a un arquitecto energético de lo que imaginas, pero la mayoría construye su vida inconscientemente. Levantan estructuras hechas de miedo, muros creados con culpa, caminos alimentados por pensamientos de escasez, y luego se preguntan por qué siempre terminan dentro del mismo laberinto. Los antiguos iniciados comprendían algo esencial: la realidad exterior es un reflejo parcial del estado interior. No significa que todo acontecimiento sea controlado de manera absoluta por la mente humana. El universo es inmenso y está tejido por incontables fuerzas, pero tu conciencia sí influye constantemente sobre las posibilidades que comienzan a acercarse hacia ti. Tu energía modifica aquello con lo que entras en resonancia. Por eso, algunas personas parecen atraer oportunidades imposibles, mientras otras viven rodeadas de caos repetitivo. El mundo visible responde lentamente al mundo invisible, y aquí comienza uno de los secretos más profundos del arte espiritual. La imaginación no es solamente fantasía, es un puente. Los maestros herméticos enseñaban que toda creación existe primero como una imagen energética antes de manifestarse en el plano material. Cada ciudad fue primero un pensamiento. Cada invento comenzó como una visión interna. Cada transformación humana nació inicialmente dentro de la conciencia. Por eso la mente humana posee un poder extraordinario. Aquello que visualizas con intensidad emocional empieza a dejar huellas dentro de tu campo energético. Y cuanto más repites una visión acompañada de emoción auténtica, más comienzas a alinearte con experiencias relacionadas con esa frecuencia. Pero existe una diferencia crucial entre fantasear y crear conscientemente. La fantasía escapa de la realidad. La creación espiritual transforma tu vibración para volverte compatible con aquello que deseas manifestar. Muchos imaginan abundancia mientras continúan vibrando en carencia. Muchos sueñan con libertad mientras viven esclavos del miedo. Muchos desean transformación sin abandonar la identidad que sostiene su sufrimiento. Por eso nada cambia. El universo responde a la coherencia energética. Debes convertirte internamente en aquello que buscas atraer. Y este proceso exige disciplina, porque tu mente fue entrenada durante años para repetir patrones automáticos. Observa cuidadosamente tus pensamientos cotidianos. ¿Cuántos nacen desde el miedo? ¿Cuántos anticipan fracaso? ¿Cuántos repiten antiguas heridas? La mayoría de los seres humanos viven hipnotizados por diálogos internos destructivos que drenan lentamente su energía espiritual. Y aquello que se repite constantemente en la mente termina fortaleciéndose. Los antiguos sabios comparaban esto con sembrar semillas. Cada pensamiento es una semilla energética. Cada emoción la riega y la repetición le da raíces profundas. Tarde o temprano, algo crecerá.
Por eso el iniciado vigila cuidadosamente su mundo interior, no reprime sus emociones, no niega sus sombras, pero aprende a no alimentar continuamente aquello que destruye su frecuencia. Comprende que donde coloca atención, coloca poder creador. Ahora escucha esto con claridad. Tu cuerpo también participa en este proceso. La energía espiritual no vive separada de la materia. Tus células reaccionan constantemente a tus estados emocionales. El miedo altera tu respiración, la ansiedad debilita tu vitalidad, la paz armoniza el sistema interno. Por eso algunos maestros podían transmitir serenidad simplemente con su presencia. Su energía estaba ordenada, y cuando una conciencia profundamente equilibrada entra en contacto con otras personas, comienza a influir silenciosamente sobre el entorno. ¿Has sentido esto antes? Personas cuya presencia calma el caos, lugares donde inmediatamente recuperas claridad mental, momentos donde todo parece alinearse sin esfuerzo. Eso ocurre cuando entras en contacto con frecuencias coherentes. El problema es que el mundo moderno fue diseñado para fragmentar tu energía. Interrupciones constantes, estimulación interminable, ruido mental perpetuo. Una mente dispersa pierde capacidad creadora. Por eso el iniciado aprende a proteger su atención como si fuera un tesoro sagrado. Porque sabe que la atención sostenida dirige energía. Y la energía sostenida altera probabilidades. Aquí es donde muchos comienzan a comprender algo inquietante. Tal vez no eres tan pequeño como te enseñaron. Tal vez tu conciencia interactúa con la realidad de maneras que apenas empiezas a recordar. Los antiguos textos esotéricos afirmaban que el alma humana posee una chispa del poder creador original, una conexión directa con la inteligencia viva del universo. Por eso, ciertos pensamientos parecen adelantarse a los acontecimientos. Por eso, algunas intuiciones resultan precisas. Por eso existen sincronías imposibles de explicar racionalmente. La conciencia humana participa en una red invisible, mucho más grande de lo que imagina. Y cuanto más despiertas espiritualmente, más evidente se vuelve esa conexión. Empiezas a notar patrones, señales, respuestas misteriosas del entorno, eventos que parecen organizados por una inteligencia silenciosa. No es casualidad. El universo responde constantemente a tu frecuencia. Pero aquí existe una advertencia final. El verdadero poder espiritual jamás nace del ego. Quien intenta dominar la realidad desde la ambición, el orgullo o la obsesión, termina esclavizado por sus propias sombras. El auténtico arquitecto espiritual comprende algo más profundo. No vino al mundo únicamente para obtener, vino para alinearse, para convertirse en un canal consciente entre su espíritu y la inteligencia infinita que sostiene toda existencia. Y cuando esa alineación ocurre, la realidad comienza a abrir caminos que antes parecían imposibles, porque el universo reconoce a quienes recuerdan cómo crear desde el alma. El creador despierto no controla todo, pero comprende todo de manera diferente, y esa comprensión cambia su forma de existir. Ahora escucha con profundidad. Hay algo dentro de ti que nunca fue tocado por el miedo. Algo que no fue creado por la sociedad, algo que no puede ser destruido por el tiempo. Ese algo es tu esencia. Cuando te conectas con ella, la vida deja de sentirse como una lucha constante y comienza a sentirse como un flujo. Las decisiones se vuelven más claras, las sincronías más frecuentes, la intuición más precisa, no porque el mundo sea más fácil, sino porque tú estás más alineado. Pero este estado requiere cuidado, porque el ego intentará apropiarse incluso de la espiritualidad. Intentará convertir el despertar en superioridad, en control, en separación. Por eso los antiguos advertían: el creador que olvida la humildad pierde su visión.
El verdadero poder espiritual no separa, une, no destruye, armoniza, no domina, comprende. Y en esa comprensión profunda, el ser humano comienza a vivir de una manera completamente distinta. Las cosas dejan de ser simples obstáculos y se convierten en mensajes. Las experiencias dejan de ser aleatorias y se transforman en enseñanzas. Las personas dejan de ser enemigos o salvadores y pasan a ser espejos de tu propio estado interno. El mundo entero se convierte en un lenguaje vivo y tú aprendes a leerlo. Ahora imagina por un instante lo que ocurriría si millones de seres humanos recordaran esto al mismo tiempo. No como teoría, sino como experiencia vivida. Las estructuras basadas en el miedo perderían fuerza. La conciencia colectiva comenzaría a elevar su frecuencia. La realidad misma entraría en un proceso de transformación profunda. Porque la realidad nunca fue fija. Siempre fue maleable. Siempre respondió a la conciencia que la observa. Y ahora entiendes el secreto final. No vienes a este mundo únicamente a sobrevivir. Vienes a recordar que eres energía consciente, que eres parte del tejido vivo del universo, que tu interior no está separado de lo que llamas realidad, y que en el instante en que recuerdas esto completamente, dejas de ser solo un observador y te conviertes en un creador consciente dentro del sueño infinito de la existencia. El despertar no es el final del camino, es el inicio de una forma completamente nueva de existir. Y ahora, ese despertar ya ha comenzado dentro de ti.